Capítulo 21. A la mañana llegó lentamente a la residencia Youdou. Los primeros rayos del sol se colaban por las cortinas de la habitación mientras el silencio reinaba por completo. Issei Youdou abrió los ojos lentamente, todavía adormilado. Durante unos segundos simplemente observó el techo sin entender muy bien qué hora era. Entonces intentó moverse. Y descubrió un pequeño problema. Volvió a intentarlo. Sin éxito. Confundido, bajó la mirada. Y encontró a la culpable. Valeria Lucifer estaba completamente abrazada a él. Un brazo rodeaba su cintura. Su cabeza descansaba sobre su pecho. Y una de sus piernas estaba cómodamente colocada sobre las de Issei. Como si inconscientemente hubiera decidido que el pelirrojo era una almohada humana. La peliplata dormía profundamente, con una expresión tranquila y relajada, completamente ajena al hecho de que estaba impidiendo cualquier intento de escape. Issei la observó unos segundos, y terminó sonriendo, porque sinceramente, era demasiado adorable. Valí. No hubo respuesta. Solo un pequeño sonido de satisfacción mientras ella se acomodaba todavía más contra él, ahora abrazándolo con más fuerza. Definitivamente no me voy a levantar pronto, murmuró Issei resignado. Desde su interior, Braiga apareció observando la escena. Compañero, has sido capturado. Lo veo. No hay escapatoria. También lo veo. Braiga sintió solemnemente. Mis condolencias. Issei soltó una pequeña risa. Y finalmente decidió rendirse. Después de todo, hacía mucho tiempo que no despertaba sintiéndose tan tranquilo. Así que simplemente acomodó una mano sobre el cabello plateado de Valeria y comenzó a acariciarlo suavemente. Sin prisas. Sin preocupaciones. Disfrutando de uno de esos raros momentos de paz que tanto había deseado durante años. Habían pasado 20 minutos y Issei tenía su celular en la otra mano mientras revisaba su perfil cuando una voz dijo, si estás viendo a una mujer te golpeó dulzura. Issei sonrió y dijo, la única mujer que veo, beso y fantaseo está abrazada de mí en estos momentos. ¿Tú crees, Valí? Valeria Lucifer abrió un ojo apenas al escuchar la respuesta de Issei Youdou. Todavía seguía abrazada a él como si no tuviera intención alguna de soltarlo. La peliplata observó el celular unos segundos. Y luego levantó la vista hacia el rostro del pelirrojo. Buena respuesta, dulzura. Issei soltó una pequeña risa. Era la verdad. Valeria entrecerró los ojos sospechosamente. ¿Toda la verdad? Toda la verdad. ¿Y si reviso tu historial? Valí, por favor. La peliplata terminó riéndose bajito antes de esconder nuevamente el rostro contra su pecho. Porque sinceramente, sabía que Issei estaba diciendo la verdad. Después de todo, durante los últimos días el pelirrojo prácticamente no había apartado los ojos de ella. Entonces Valeria murmuró divertida. ¡Qué suerte la mía! Issei dejó el celular a un lado. La mía. Aquello hizo que la peliplata levantara nuevamente la cabeza para mirarlo. Y por un momento ambos se quedaron simplemente observándose. Cómodos. Tranquilos. Felices. Finalmente Valeria sonrió. ¿Sabes qué me gusta de esta vida, dulzura? ¿Qué cosa? Que por primera vez podemos tener conversaciones normales. Pausa. Sin guerras. Sin reuniones. Sin gente intentando matarnos. Issei se quedó pensativo unos segundos. Y luego asintió lentamente. Sí. Su mirada se volvió nostálgica. Nunca pensé que algo tan simple como despertar contigo y discutir por un celular pudiera hacerme tan feliz. La expresión de Valeria se suavizó inmediatamente. Y volvió a abrazarlo con fuerza. Porque después de todo lo que habían perdido, aquellas pequeñas mañanas tranquilas se habían convertido en el mayor tesoro de ambos. La mañana había comenzado de forma tranquila para Issei Youdou. El problema era que tenía una misión casi imposible frente a él.
Convencer a Valeria Lucifer de dejarlo ir a la preparatoria. La Peliplata estaba abrazada a él desde la cama como un koala humano. Literalmente. Cada vez que Issei intentaba levantarse, Valeria lo sujetaba más fuerte. Valí. No. Ni siquiera he dicho nada. Lo ibas a decir. Necesito ir a la academia. No. Issei suspiró. Aquello iba para largo. Valeria levantó la vista desde su pecho y lo miró fijamente. Dulzura, hoy empezaremos la mudanza. Después de clases. No. Valí. No. Valí. No. Valí. No. El pelirrojo terminó soltando una carcajada. Aquello solo hizo que la Peliplata se acomodara mejor encima de él. El viejo cuartel lleva años abandonado. Tenemos que limpiar, reparar, mover cosas, organizar habitaciones. Y tú eres el dueño de la mitad de las cajas que hay ahí. Issei se quedó pensativo. Porque sinceramente, ella tenía razón. Aquel lugar era enorme. Y convertirlo en un hogar iba a tomar bastante trabajo. Valeria aprovechó el momento de duda. Además, la Peliplata sonrió. ¿Qué clase de prometido deja sola a su prometida durante una mudanza? Eso fue un golpe bajo. Lo sé. Muy bajo. También lo sé. Desde abajo se escuchó la voz de Miki Youdou. Issei. Sí, Mara. Valeria tiene razón. El silencio llenó la habitación. Issei abrió los ojos como platos. Valeria comenzó a reírse. Y abajo. Miki siguió hablando. La escuela estará ahí mañana. ¿Desde cuándo estás escuchando? Desde hace 5 minutos. Mamá. La risa de Valeria resonó por toda la habitación mientras escondía el rostro contra el hombro de Issei. Y en ese preciso momento, el pelirrojo comprendió que había perdido la discusión desde el principio, porque ahora tenía a su prometida y a su madre trabajando juntas contra él. El viaje hacia el viejo cuartel transcurrió sorprendentemente tranquilo. Valeria Lucifer caminaba junto a Issei Youdou mientras observaba las calles de Kuo. Todavía le parecía extraño. Había vuelto al pasado. Y por primera vez en años podía caminar sin preocuparse por guerras, conspiraciones o el fin del mundo. Dulzura, estaba pensando que podríamos usar el viejo jardín interior, está abandonado. Issei la miró y sonrió. Te recuerdo que usabas ese lugar para entrenar. La Peliplata parpadeó. Bueno. La antigua tú. Issei soltó una carcajada. Es raro decirlo así. Valeria también terminó riéndose. Sí, un poco. Durante unos segundos ambos recordaron el lugar. El jardín interior había sido enorme, con senderos de piedra, árboles descuidados, y una fuente que probablemente llevaba años sin funcionar. Podríamos arreglarlo. ¿Para entrenar? No. Valeria negó con la cabeza. Para vivir. Aquello llamó la atención de Issei. La Peliplata sonrió mientras continuaban caminando. Un jardín bonito. Mesas. Flores. Tal vez un estanque. Un lugar para descansar. El pelirrojo se quedó pensativo. Porque sinceramente, jamás había imaginado a Valeria hablando sobre decoración de jardines. Vaya. ¿Qué? Suenas como una esposa planeando su hogar. La Peliplata se puso ligeramente roja. Bueno. Tal vez porque lo estoy haciendo. Issei se quedó en silencio unos segundos. Y después sonrió. Una sonrisa cálida. Porque aquella respuesta había sido completamente sincera. Finalmente llegaron frente al viejo cuartel. El enorme edificio seguía en pie, imponente, pero claramente abandonado. La vegetación había invadido parte del exterior. Las ventanas necesitaban limpieza. Y algunas zonas mostraban el paso del tiempo. Valeria observó el lugar. Necesita mucho trabajo. Issei cruzó los brazos. Sí. Pausa. Pero será nuestro. La Peliplata lo miró. Y por primera vez desde que llegaron. No vio una base. No vio un refugio.
No vio un cuartel, vio un hogar, y eso hizo que sonriera. Issei Oudou llevaba casi una hora limpiando cuando finalmente se apoyó sobre una escoba para descansar. El viejo cuartel estaba mejorando poco a poco. Las ventanas comenzaban a verse nuevamente. Las cajas inútiles desaparecían. Y la montaña de basura crecía en el exterior. Entonces el pelirrojo levantó la vista. Y se quedó observando a Valeria Lucifer. La peliplata llevaba un mandil, un paliacate cubriendo parte de su cabello plateado. Y estaba limpiando una estantería mientras murmuraba para sí misma sobre qué cosas conservar y cuáles tirar. La escena era tan extraña que Issei terminó sonriendo. ¿Quién pensaría que la temible comandante del dragón blanco sería mi esposa y ama de casa? Valeria se congeló. Lentamente giró la cabeza hacia él. ¿Ama de casa? Ama de casa. Yo. Tú. La peliplata cruzó los brazos. Dulzura, hace unos años destruí una fortaleza completa porque me molestaron durante una negociación. Lo sé. Una vez amenacé a 3 facciones distintas en la misma semana. También lo sé. Y hace no mucho era considerada una de las personas más peligrosas del mundo. Issei señaló el trapo que tenía en la mano. Y ahora estás peleando contra el polvo. Valeria lo miró fijamente, intentando mantenerse seria. Pero terminó soltando una carcajada. Está bien, admito que es raro. El pelirrojo se acercó hasta ella. No raro. Valeria levantó una ceja. No. Bonito. Aquello hizo que la peliplata se pusiera ligeramente roja. Porque la forma en que lo dijo fue completamente sincera. No se estaba burlando. Realmente le gustaba verla así. Entonces Issei observó alrededor. Las habitaciones. Los pasillos. El viejo jardín visible desde una ventana. Y luego volvió a mirar a Valeria. Se siente diferente. ¿Qué cosa? Antes esto era una base. Pausa. Ahora parece una casa. Valeria siguió su mirada. Y por primera vez imaginó aquel lugar terminado. Con muebles. Con fotografías. Con risas. Con una familia. La peliplata sonrió suavemente. Entonces trabajemos más duro. Issei devolvió la sonrisa. Sí. Porque por primera vez. No estaban construyendo un refugio para sobrevivir. Estaban construyendo un hogar para vivir. Valeria Lucifer se quedó observando a Issei Oudou durante unos segundos. Porque algo extraño estaba pasando. Muy extraño. El pelirrojo estaba quieto. Pero su cuerpo parecía vibrar ligeramente. Como si una enorme cantidad de energía estuviera recorriéndolo. La peliplata dejó inmediatamente el trapo que estaba usando. Dulzura, ¿estás bien? Pero Issei simplemente sonrió. Una sonrisa traviesa. Una sonrisa que Valeria conocía demasiado bien. Y entonces 4 figuras idénticas aparecieron a su alrededor. ¡Fuosh! La energía roja se condensó. Y de pronto había 5 Issei dentro de la habitación. Los 5 levantaron la mano al mismo tiempo. Hola, Vali. La peliplata parpadeó. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Los 5 Issei sonrieron exactamente igual. Da miedo cuando haces eso. Lo sé. ¿Cuál eres tú? Todos. Eso no responde mi pregunta. Los 5 se señalaron a sí mismos. Yo soy el original. No, yo soy el original. Mentira, yo soy el original. Claramente soy yo. Vali, no les hagas caso, yo soy el verdadero. La peliplata se llevó una mano al rostro. Ya empezamos. Uno de los Issei tomó una escoba. Otro cargó varias cajas. Otro comenzó a retirar muebles viejos. Y otro salió corriendo hacia el jardín. Mientras tanto el original se acercó sonriente a Valeria. Claro que estoy bien, Vali. Entonces explícame esto. El pelirrojo señaló a sus copias. Gracias a Gran Rojo adquirí algunas habilidades nuevas. Uno de los clones pasó cargando una montaña de basura. Estamos trabajando.
Otro apareció desde el segundo piso. Encontré una habitación secreta. ¿Qué? Era una despensa. Ah, Valeria terminó riéndose. Porque sinceramente, aquello era absurdo. Pero también increíblemente útil. El Issei original cruzó los brazos orgullosamente. Solo quiero acelerar el proceso, ¿sabes, amorcito? La peliplata observó a los 5 Issei limpiando el cuartel a una velocidad ridícula. Y luego negó con la cabeza mientras sonreía. Dulzura. ¿Sí? Eres un tramposo. Un tramposo eficiente. Eso no mejora las cosas. Pero aún así. Valeria no pudo evitar pensar que quizá terminarían la mudanza mucho antes de lo esperado. Los 4 clones de Issei Oudou seguían trabajando por todo el cuartel. Uno limpiaba ventanas. Otro cargaba muebles. Otro estaba en el jardín arrancando maleza. Y el último había desaparecido quién sabía dónde mientras gritaba que había encontrado más cajas. Mientras tanto, el Issei original tenía asuntos mucho más importantes. Sin previo aviso rodeó la cintura de Valeria Lucifer y la acercó hacia él. La peliplata apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando él tomó una de sus manos y la levantó suavemente. Quiero terminar pronto para mudarnos juntos. Valeria sonrió. Aquello ya lo sabía. Pero continuó escuchándolo. Después planificaremos la boda. La sonrisa de la peliplata se volvió más cálida. Y entonces Issei continuó. Después de la luna de miel quiero hijos. El silencio llenó la habitación. No era una broma. No era una ocurrencia espontánea. No era una fantasía pasajera. Valeria lo supo inmediatamente. Porque conocía demasiado bien esa mirada. Aquella era la misma expresión que veía cada vez que Issei hablaba de algo que realmente deseaba. Y ella sabía exactamente por qué. Durante años. Muchísimos años. Issei Oudou había soñado con formar una familia. Con escuchar a un niño llamarlo papá. Con ver a sus padres convertirse en abuelos. Con tener un hogar lleno de vida. Y en el futuro. Ese sueño nunca llegó. Valeria recordaba perfectamente las noches en las que él hablaba de ello. Las veces que intentaba sonreír mientras decía que estaba bien. Las veces que fingía que ya no le importaba. Pero ella siempre supo la verdad. Porque debajo de todo, seguía siendo su mayor deseo. La peliplata bajó la mirada unos segundos. Y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Porque algo había cambiado con los años. Cuando era más joven. Aquella idea le parecía absurda. Ella no pensaba en hijos. Ni en familias. Ni en futuros tranquilos. Pero después de tantos años junto a Issei. Eso cambió. Mucho. Ahora podía imaginarlo. Podía imaginar una casa. Un jardín. Risas. Niños corriendo por los pasillos. Y a Issei sonriendo como nunca. Valeria levantó la mirada. Y observó al pelirrojo. Aquel hombre que había cambiado su vida. Entonces acercó una mano a su rostro. Y respondió suavemente. Yo también los quiero, dulzura. La sonrisa de Issei desapareció. Solo porque estaba demasiado sorprendido. Valeria soltó una pequeña risa. Solo si son tuyos. Y por primera vez en varios segundos. El cerebro del pelirrojo dejó de funcionar. Mientras tanto, en el fondo del cuartel. Uno de los clones de Issei asomó la cabeza por una puerta. Original se quedó congelado otra vez. Déjalo. Está teniendo una crisis emocional feliz. Entendido. Y volvió a desaparecer corriendo. La risa de Valeria resonó por la habitación mientras el verdadero Issei seguía procesando lo que acababa de escuchar. Issei Oudou permaneció en silencio durante varios segundos. Los ruidos de los clones trabajando seguían escuchándose por todo el cuartel. Martillos. Cajas moviéndose. Ventanas abriéndose. Pero para él todo aquello parecía lejano. Porque seguía pensando en algo mucho más simple. Que Valeria Lucifer había recordado los nombres. Daichi. Aiko.
Los había recordado. La peliplata notó inmediatamente el cambio en su expresión. Y antes de que pudiera preguntar nada, Issei habló. ¿Sabes, Vali? Ella levantó la mirada. ¿HM? El pelirrojo sonrió con nostalgia. Jamás pensé que mi rival sería mi esposa. Valeria soltó una pequeña risa. Yo tampoco. Y mucho menos que terminaríamos así. Issei observó el viejo cuartel, las habitaciones, los pasillos, los clones limpiando, y finalmente volvió a mirarla. Juntos, la sonrisa de Valeria se suavizó, porque entendía perfectamente lo que quería decir. Después de todo, su historia había comenzado como rivales, como enemigos, como dos personas destinadas a enfrentarse una y otra vez. Y ahora estaban planeando una casa, una boda, una familia, algo que ninguno de los dos habría creído posible años atrás. Entonces la expresión de Issei se volvió más seria, más tranquila. Siento mucho haberte asustado cuando pensaste que morí, Mon Cherry. El silencio llenó la habitación. Valeria bajó lentamente la mirada. Y por primera vez desde que habían empezado aquella conversación, no sonrió, porque ese recuerdo seguía doliendo. Mucho. Recordaba perfectamente aquel momento. El miedo, la desesperación, la sensación de que el mundo se había detenido. Y sobre todo, el vacío. La peliplata cerró los ojos unos segundos. Y cuando volvió a abrirlos, dio un pequeño paso al frente. Apoyó la frente contra la de Issei. Idiota. La voz apenas fue un susurro. Vali. No vuelvas a disculparte por eso. Issei se quedó quieto. Y ella continuó. Porque si hubiera sido al revés, tú también habrías sufrido. El pelirrojo no pudo negarlo. Porque era verdad. Valeria tomó una de sus manos entre las suyas. Y esta vez sí sonrió. Una sonrisa pequeña, pero sincera. Lo importante es que estás aquí ahora, dulzura. Pausa. Vivo. Aquellas palabras golpearon directamente el corazón de Issei. Y por primera vez en mucho tiempo, comprendió algo. El pasado seguía doliendo. Las cicatrices seguían existiendo. Pero ahora tenían algo que antes no tenían. Un futuro. Y esta vez, pensaban vivirlo juntos. Después de varias horas de trabajo ininterrumpido, el viejo cuartel era irreconocible. Literalmente. Las ventanas brillaban. Los pasillos estaban limpios. Las habitaciones habían sido reorganizadas. Los muebles reparados. La cocina funcionaba nuevamente. Incluso el jardín interior había recuperado parte de su antigua belleza. Y la principal responsable de aquello no había sido precisamente Valeria Lucifer. Porque cada vez que intentaba ayudar, alguno de los 5 Issei y Oudou aparecía para detenerla. Vali, descansa. Pero. Descansa. ¿Puedo ayudar? No. Dulzura. Sillón. Y la habían obligado prácticamente a sentarse. Ahora la peliplata observaba la escena desde el sofá con los brazos cruzados. Mientras 5 Issei distintos corrían por toda la casa terminando detalles. Me siento inútil. Misión cumplida. Gritó uno de los clones desde el segundo piso. La habitación principal está lista. La cocina también. El jardín también. Encontré una araña gigantesca. Silencio. ¿Qué? Era una escoba. Ah. Valeria se llevó una mano al rostro. Son imposibles. Entonces la puerta principal se abrió. Y varias presencias familiares entraron. Mikou fue el primero. Ya llegamos. Detrás de él apareció Arthur Pendragon observando el lugar. Y a su lado caminaba el Fai Pendragon. Finalmente, Kuroka cruzó la entrada. Todos se quedaron quietos, mirando alrededor. Una vez. 2 veces. 3 veces. Porque recordaban perfectamente cómo lucía el lugar esa mañana. Y esto no era el mismo edificio. Mikou fue el primero en reaccionar. ¿Qué demonios pasó aquí?
Uno de los clones de Issei levantó la mano. Trabajo duro. Otro clon apareció detrás. Y explotación laboral. Nos explotó el original. Exijo vacaciones. Yo también. Yo quiero comida. Los 4 clones comenzaron a discutir entre ellos, mientras el Issei original se apoyaba orgullosamente contra una pared. ¿Qué les parece? Lefay observó la casa, las habitaciones, los muebles, la limpieza, y finalmente sonrió. Parece un hogar. Aquellas palabras hicieron que tanto Issei como Valeria sonrieran, porque precisamente eso era lo que habían intentado construir. No una base, no un cuartel, no un escondite, un hogar, y por primera vez. Realmente comenzaba a sentirse como uno. El silencio se apoderó de la entrada. Todos estaban admirando la transformación del cuartel, las paredes reparadas, los muebles acomodados, la limpieza impecable. Y entonces, Mikou finalmente procesó algo importante, muy importante. Su dedo se levantó lentamente, apuntando directamente hacia la sala. ¿Qué demonios? Todos siguieron la dirección de su dedo, y por fin lo notaron. Había 5 Issei. 5. No 1, no 2. 5. El silencio duró exactamente 3 segundos. ¿Qué mierda? ¿Por qué hay 5 Issei aquí? Los 5 Issei levantaron la mano al mismo tiempo. Hola. Mikou se quedó mirando. Luego volvió a mirar. Y después volvió a mirar otra vez. No. Uno de los Issei apareció detrás de él. Sí. Ah. Mikou saltó varios metros del susto, mientras Kuroka se doblaba de la risa. Nia jajajaja, la cara que pusiste, Mikou. ¿Desde cuándo se multiplica? Arthur Pendragon observó a los 5 Issei con expresión seria. Interesante. No digas interesante, Arthur. Es objetivamente interesante. Hay 5. Lefay Pendragon caminó alrededor de uno de los clones, luego de otro, y otro. Son idénticos. Uno de los clones sonrió. Gracias. No era un cumplido. Lo tomaré como uno. Valeria, desde el sillón, ya ni siquiera intentaba intervenir. Llevaba horas lidiando con aquello. Entonces el Issei original cruzó los brazos orgullosamente. Nueva habilidad. Nueva habilidad. Sí. ¿Clonarte? Sí. Mikou se llevó ambas manos a la cabeza. Y me lo dices como si fuera normal. Otro clon apareció desde el segundo piso. Original. ¿Sí? Terminé la habitación principal. Buen trabajo. Gracias, original. Mikou observó toda la conversación. Luego observó a los otros clones. Uno estaba limpiando una mesa. Otro estaba cocinando algo. Otro estaba acomodando cajas. Y el último estaba dormido en una silla. ¿Uno de ellos está durmiendo? Sí. ¿Por qué? Porque terminó su trabajo. Son clones. También merecen descanso. La risa de Kuroka resonó por toda la casa, mientras Arthur se masajeaba el puente de la nariz. Y Lefay tomaba notas mágicas. Porque sinceramente, de todas las cosas que esperaban encontrar al regresar, 5 Issei trabajando juntos no estaba ni remotamente en la lista. De un momento a otro, Issei Udou chasqueó los dedos. Snap. Los 4 clones se detuvieron. Saludaron militarmente. Y luego se deshicieron en partículas de energía roja que desaparecieron en el aire. El silencio regresó a la casa. Mikou señaló el lugar donde habían estado los clones. Y ya está. Sí. Los haces aparecer y desaparecer como si nada. Sí. No me gusta. Lo sé. Mikou frunció el ceño. Da miedo. Sin hacerle mucho caso, Issei caminó hasta el sillón. Y en cuanto se sentó, jaló suavemente a Valeria Lucifer para que se acomodara a su lado. La peliplata soltó una pequeña risa, porque ya se había acostumbrado a que el pelirrojo buscara cualquier excusa para tenerla cerca.
Entonces Issei apoyó un brazo detrás de ella y observó el resultado de todo su trabajo. La vieja base ya no parecía una fortaleza abandonada. Ahora parecía una casa. Una verdadera casa. Entonces sonrió. Bueno, ¿qué les parece? Todos observaron alrededor nuevamente. Bali me convenció de que usaríamos su vieja base para nuestra casa. El silencio duró unos segundos. Y luego Kuroka sonrió. Ya, ahora sí parece un hogar. Lefay Pendragon asintió. Mucho mejor que antes. Arthur Pendragon cruzó los brazos. Es funcional. Eso fue un cumplido de Arthur. Cállate, Mikou. Lo fue. Valeria observó la casa en silencio. Las paredes. Las habitaciones. La cocina. El jardín que pensaba arreglar. Y algo dentro de ella se sintió cálido. Porque durante años aquel lugar había sido una base. Un escondite. Un cuartel. Pero ahora podía imaginar otra cosa. Cenas tranquilas. Conversaciones en la sala. Fotografías en las paredes. Y una vida normal. Entonces apoyó la cabeza sobre el hombro de Issei. La sonrisa del pelirrojo se volvió más suave. Y por primera vez desde que llegaron, todos pudieron ver claramente lo que ambos estaban construyendo. No una fortaleza. No una organización. No un ejército. Sino el futuro que siempre habían querido tener.